Bueno, Shalom. Hoy quiero grabar este video, ¿sí? Y este audio, porque realmente veo mucha confusión, ¿sí? Hay mucha confusión. Y hoy quiero hablarle un poco a los cristianos, ¿sí? A los hermanos cristianos y a los hermanos judíos, ¿sí? Practicantes, ¿sí? Porque hay bastante levadura en ciertos aspectos, y yo te pido que escuches atentamente este mensaje, porque te va a traer bastante claridad, ¿sí? Para entender y derribar muchos dogmas y muchos conceptos y enseñanzas que se encuentran torcidas y que hacen que recaigamos muchas veces en errores y enseñemos muchas veces errores, ¿sí? En torno a la revelación y este hermoso plan que el Eterno determinó para su pueblo. Y fundamentalmente de lo que quiero hablarte hoy es de dos temas que se los plantean desde estos dos polos como opuestos, pero están más unidos de lo que parece, ¿sí? Y es esa famosa ley y la gracia. Yo quiero que prestes mucha atención, por favor, ¿sí? Y compartas este mensaje. Aquí tú puedes ver un semáforo, ¿sí? Rojo, amarillo y verde. Ok. Cuando un semáforo se encuentra en rojo, si una persona pasa en rojo, está cometiendo ¿qué? Un delito, una infracción, ¿sí? Eso lo sabemos todos. Y esa infracción, ese delito, trae una consecuencia. Puede ocasionar un gran problema y puede ocasionar una consecuencia aún mortal, ¿ok? Puede producir un accidente. Ahora bien, presta atención. Nosotros sabemos y tenemos conocimiento del significado de un semáforo en rojo o de pasar un semáforo en rojo, ¿gracias a qué? A que existe una ley, ¿sí? Una ley que determina el significado, ¿sí? De pasar un semáforo en rojo, que es transgresión, que es delito. Esa ley en la mayoría de los países se conoce como Código de Tránsito o Ley de Tránsito. La ley de tránsito o el código de tránsito da existencia al significado de semáforo en rojo. Si no existiera una ley de tránsito o un código de tránsito, no sabríamos el significado de pasar en rojo. Simplemente sería un color rojo, ¿ok? Lo que da existencia, y esto tienes que entenderlo bien, al semáforo en rojo, es el código de tránsito o la ley de tránsito. Ahora bien, si pasamos el semáforo en rojo, vamos a tener una consecuencia. Lo más probable es que nos labren una multa, y nos retiren el carnet de conducir, el carnet de conductor, ¿sí? Sin hablar si cometimos un accidente o matamos a una persona, ¿no? Las consecuencias son aún peores. Ahora bien, en términos de salvación, ¿sí? Esa multa no fue pagada por ti. Vino alguien y pagó esa multa por ti. Ahora bien, cuando esa persona, un pariente o quien sea, pagó esa multa por cruzar el semáforo en rojo, limpiaron tu prontuario y te devolvieron el carnet de conducir. Ahora bien, quiero que pienses bien, hermano cristiano. Si pagaron la multa y te devolvieron el carnet de conducir, ¿eso hace que la ley o el código de tránsito esté inválido? ¿Quede inválido? Absolutamente que no. La ley y el código de tránsito siguen vigentes. Por ende, que te hayan devuelto el carnet de conducir y alguien haya pagado la multa,
no significa que ahora tienes un boleto verde o una gracia, solo gracia, para seguir cruzando el semáforo en rojo. ¿Se entiende? La ley o el código de tránsito, en este sentido, la Torá o la ley, las escrituras, el Pentateuco, el Humash, sigue vigente, porque es la ley, como dice Shaul Pablo, que da vida, da existencia al pecado. Nosotros no tendríamos conocimiento de lo que está bien o lo que está mal si no existiera la Torá. Por ende, la Torá nunca va a dejar de ser, como lo dijo Mashiach, ni una tilde ni una jota pasará. ¿Ok? Y por otra parte, la Torá y la ley no es maldición, es bendición. ¿Ok? Ahora bien, Pablo explica que venida la ley, venida la Torá, hizo que reviviera o hizo que existiera el pecado en él. Porque antes, dice Shaul Pablo, él vivía apartado de la Torá. Pero venida la Torá, venida la ley de Adonai, hizo que reviviera en él la ley del pecado, de la transgresión. Y viniendo la ley, él murió. ¿En qué? En su delito. ¿Ok? Es lo mismo que el ejemplo del semáforo. El semáforo en sí no es nada sin una ley que regule y determine el significado de ese semáforo. Lo que da existencia al delito, lo que da existencia al significado de pasar en rojo, es la ley o el código de tránsito, la Torá. Por eso es que debes entender, hermano cristiano, que nunca dejará de ser el código de tránsito, la ley de tránsito, ¿ok? Que alguien haya pagado la multa y que te devuelvan el carnet de conductor no te da un pase verde o una gracia, solo gracia, para vivir como quieras. Debes continuar en obediencia, respetando las normas de tránsito, ¿ok? Ahora bien, ¿pero qué significa que el acta de los decretos que nos era contraria fue abolida? No es la ley, mal interpretado por el cristianismo, ¿ok? El acta de los decretos que nos era contraria y que era maldición tiene que ver con un misterio que se encuentra en las escrituras y fundamentalmente con Israel, con un divorcio, con una ley de adulterio que determina que ese delito, como pasa en el semáforo en rojo, consiste no solamente en pagar una multa, sino en una pena capital de muerte. Ese es el acta de los decretos que nos era contraria y que fue clavada en el madero, ¿ok? Ese aguijón. ¿Está claro? Ahora bien, debes obedecer. Naturalmente, hay mandamientos los cuales no están dadas las condiciones para cumplirlos como corresponden. Pero eso no hace que aquellos que sí son aplicables los llevemos adelante, ¿ok? Ahora, te pido que prestes mucha atención a lo que vamos a hablar. Voy a ir muy despacio, ¿sí? Porque es profundo. En el cristianismo se ha enseñado con el correr de los siglos que la ley es maldición. ¿Por qué? Porque la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ese mal entendimiento de ese verso hace que recaigan, ¿sí?, en entender o en malinterpretar ese verso como que la ley es un ayo de maldición, lo cual es incorrecto. Es una blasfemia y es una gran mentira. Porque el profeta Jeremías bien lo dice: bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. ¿Qué yugo? ¿De qué yugo habla el profeta Jeremías? De la Torá, ¿sí?
Entonces, ¿qué significa que la ley es el ayo para llevarnos, como dice el cristianismo, a Cristo, a Mashiach? Bueno, aquí debemos entender un poco la carta de los Hebreos y debemos entender un poco acerca del sacerdocio. Y aquí sí, hermano judío, si tienes la posibilidad de escuchar, te pido que prestes atención. El servicio levítico de los Kohanim, o hermano cristiano, el sacerdocio levítico, no puede hacer de una sola vez perfectos a los hombres. ¿Sí? Si la perfección del servicio de los Kohanim o de este sacerdocio levítico hubiera sido dado, no se hubiera procurado el lugar. ¿Para qué? Para la venida de Mashiach. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona continuamente esté llevando holocaustos y sacrificios y ofrendas por la misma transgresión, por el mismo pecado, por la misma falta, no hace más que demostrarnos la imperfección de este servicio de los Kohanim o de este sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque bien establece la Torá que nos lleva hacia una perfección, que para la remisión de una falta es necesario el derramamiento de sangre. ¿Qué significa esto? Que el servicio en el templo de los Kohanim no puede hacer perfectos de una sola vez a los hombres, porque el pecado continuaba en su vida, no era quitado, aún ofreciendo sacrificios continuamente y derramamiento de sangre por el mismo pecado, por la misma transgresión, por la misma falta. ¿Se entiende? Eso es lo que plantea Shaul Pablo. Y eso es lo que tuvo revelación. Que la perfección del hombre, ¿sí?, no puede venir por ese servicio en el templo, por ese sacerdocio levítico, sino que se necesitaba de una justicia mayor, de algo que de una vez por todas, ¿sí?, perfeccionara al hombre por un solo sacrificio. El hecho de que los hombres estén continuamente llevando al templo un holocausto no hace más que constituir al servicio de los Kohanim, y presta atención, en un servicio débil, ¿ok? Y no significa que sea imperfecto, porque todo lo que dio Adonai, lo que dio Elohim es perfecto, sino que la Torah, que es un cerco, nos muestra la necesidad definitiva de un redentor. Esa es la razón por la cual Adonai introduce la Torah en su pueblo, la ley. ¿Ok? Por un lado, para demostrar que el hombre es débil y que necesita de una esperanza mayor. Por eso, la Torah es ese yugo o ese ayo que nos lleva ¿a qué? A una esperanza, a Mashiach. Constituye hombres débiles, pero no significa que está abolida. Es lo que determina nuestros actos, lo que está bien y lo que está mal. ¿Ok? Por eso bien explica Shaul Pablo en el Brit Hadashah que si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué significa? ¿Que el primer pacto tenía defectos? No, mal interpretado por el cristianismo. Porque el primer pacto fue escrito por el dedo mismo de Elohim, con gloria, dice la Torah. Con gloria fue escrito. Entonces, ¿qué significa? Bueno, de lo que habla Pablo es de lo siguiente. Vamos a poner otro ejemplo práctico.
Es como si Adonai te da una hoja en blanco, limpia, pura. La Torá y aún las leyes sacerdotales, el servicio levítico. ¿Sí? Y tú derramas una taza de café encima de la hoja. ¿Ok? De eso habla Pablo. El primer pacto es perfecto. Aún las leyes sacerdotales y el servicio levítico. Pero por nuestras transgresiones, ¿sí? Por nosotros derramar una taza de café en esa hoja en blanco, que no hace más que demostrarnos que la debilidad del ser humano de estar continuamente llevando holocaustos y sacrificios al templo, no hace más que demostrarnos que la imperfección de ese servicio levítico, y de lo que habla Pablo. La Torá y ese servicio sacerdotal nos introduce a fin de llegar a una esperanza mejor. La Torá es el ayo, es la referencia, la brújula que nos lleva a la necesidad de un redentor, a Mashiach. ¿Ok? Eso es lo que debes entender. Por eso, hermano Yehudí, y todo aquel hermano mesiánico, judío mesiánico, debemos entender que una obra, una mitzvah, la práctica de un mandamiento, sin reconocer la necesidad de un redentor para el perfeccionamiento de mi alma, no es nada más ni nada menos que una obra muerta. Eso es lo que explica Pablo y Santiago, Jacobo. Tú tienes emuná y yo tengo las obras. Muéstrame la emuná que tú dices sin las obras, y yo te mostraré mi emuná por mis obras. Jacobo de lo que habla es que una obra, la práctica de un mandamiento, la práctica de la justicia, de la Torá, sin reconocer en tu vida la necesidad de un redentor, y que no es la Torá la que te perfecciona, sino la Torá y la ley la que te lleva y te introduce una esperanza mejor a la necesidad de un redentor, Mashiach Yeshua. Si no entendemos eso, no es nada más y nada menos que un precepto, un mandamiento muerto. Eso es lo que explica Jacobo y Shaul en sus epístolas. ¿Ok? Y hermano cristiano, debemos derribar ese pensamiento, esa estructura de pensamiento de que la ley es maldición. Lo que yo te doy hoy, dice Adonai, no es algo difícil que no lo puedas cumplir. No está en el cielo como para que digas quién subirá al cielo y lo bajará. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Qué escoges? Porque este es el todo del hombre, teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Bien lo dice Shaul, Pablo. No los oidores de la Torah son sadiquín, justos ante Adonai, sino los hacedores de la Torah serán considerados justos, justificados. Es hora de que derribemos ese concepto de gracia, solo gracia. Y que entendamos, mis hermanos judíos, de que practicar un precepto, un mandamiento de Adonai, sin darnos cuenta de que la Torah y la ley nos muestran nuestra imperfección, nos constituye hombres débiles, mujeres débiles, que continuamente en tiempos antiguos llevábamos holocaustos y ofrendas por el mismo pecado, por la misma transgresión. Si no entendemos eso, si no vemos la necesidad a la cual nos lleva la Torah, nuestros mandamientos y nuestras obras son muertas. Espero que este mensaje te haya sido de bendición y no olvidemos el ejemplo del semáforo. Shalom.